palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, le dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que le he dicho son espíritu vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso le he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos relata, según San Juan, la crisis de Galilea, la que llaman la crisis de Galilea. Es decir, cuando Jesús manifiesta con plenitud el significado pleno de su misión, de su presencia, el significado de Él estar con nosotros y haberse hecho hombre para el rescate de la vida de muchos, para que todos pudiéramos llegar a la salvación. Es decir, el camino al sacrificio, el auténtico y único y verdadero sacrificio unido al único y auténtico y verdadero sacerdocio, no porque el anterior fuera falso, sino que el sacerdocio de Cristo lleva a plenitud el sacerdocio levítico, que ofrecían víctimas de animales. Cuando Jesús lo lleva a su perfección, es Él mismo que se ofrece ofreciendo. Y es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es la víctima y el altar. Y por eso Jesús reunifica todo en un solo acto celebrativo, en una sola liturgia pascual, el significado pleno de su vida. Y por eso el que come de su carne, el bebe de su sangre, tiene vida eterna. Oye, pero este es un camino muy difícil de comprender. ¿Cómo puede ser que Jesús está proponiendo a sus propios discípulos y a la gente el camino del comer su carne y beber su sangre? ¿Qué significado tenía eso? Cuando todos sabían que estaba prohibido por la ley el matar al hermano, el sacrificar a otro ser humano. Y entonces, ¿qué significado tenía eso? ¿Qué propuesta era esa? ¿Qué camino era el que estaba tomando Jesús? Por eso muchos entraron en crisis y lo encontraban muy duro, esa forma de hablar de Jesús, intolerable. Pero allí es donde vemos Jesús cómo actúa, no solo como maestro, sino como Señor, porque Él conoce los corazones y los pensamientos de cada uno de nosotros. Él conoce quién va a traicionarlo, quién va a negarlo, quién va a dudar de Él y quiénes son los que verdaderamente lo van a seguir, porque todo está en un punto fundamental: la escucha de la voz del Padre, que es Él que llama a cada uno. Por eso le he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es una acción de unión entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre, por lo cual cada uno de nosotros es convocado
por el Padre a través del Hijo para que nosotros podamos abrirnos a la acción del Espíritu de comunión, para poder vivir ese sacerdocio universal del sacramento bautismal que solo el sacrificio de Cristo nos podía dar y conceder, que era el camino de la cruz, el camino del banquete sacrificial entre el Jueves Santo y el Viernes Santo que Jesús viene a realizar entre nosotros para darnos vida eterna. Y por eso Jesús sabía desde el principio quién no creía ni quién lo habrían de traicionar. Por eso ha venido, por los pecadores, no ha venido para los que ya son justos y cumplen la ley y creen los profetas y lo han reconocido como Mesías y Señor. Y allí donde se crea la enorme división entre los que seguían a Jesús y los que se mantienen firmes y los que se van. Ser discípulo del Señor al comienzo era más fácil, porque era el Señor de los milagros, de las sanaciones, de las curaciones, de la predicación, de la palabra viva, de una oración fuerte, de estar en presencia de Dios que Él transmitía y que todos sentían y vivían junto con Él. Pero cuando viene el momento de la prueba, creer en el Cristo que se va a sacrificar por todos nosotros, creer en el sacrificio eucarístico donde Él se entrega de verdad y donde realmente Él está presente en el pan y en el vino consagrado como cuerpo y sangre de Él mismo por la acción del Espíritu Santo, ese es el punto de la pérdida de la fe, por la cual muchos de los discípulos, aunque habían dejado todo para seguirle, se alejan definitivamente de él. ¿Quiénes quedan? Los 12, el numerito poquito, ¿verdad? Como las 12 tribus, tiene un significado, el nuevo Israel, el resto de Israel. ¿También ustedes quieren dejarme? Le dice Jesús. Y Simón Pedro, el que sabía cómo responder, no porque lo sabía por sí mismo, sino por esa experiencia que él había tenido y tenía de la relación con Jesús de Nazaret, Simón le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso significa permanecer en la iglesia en el momento de crisis, permanecer en la iglesia cuando todo se vuelve adverso a la fe, a la esperanza y a la caridad, permanecer en la iglesia fiel a Cristo y a la iglesia de Cristo a pesar de las contradicciones, de los conflictos, de los errores y pecados humanos, pero siempre discerniendo la presencia de la acción del Espíritu. Esa fidelidad a Cristo como palabra, esa fidelidad a Cristo como Eucaristía viva, esa fidelidad a Cristo como cuerpo místico donde todos nos volvemos miembros de ese cuerpo místico, esa fidelidad a la comunión en el mismo Espíritu, esa fidelidad en definitiva de una fe totalmente trinitaria en el Padre, con el Hijo, por el Espíritu Santo. ¡Qué misterio! Una fe que Jesús vino a implementar y a implantar entre nosotros, para que todos nosotros, judíos y no judíos, buenos y malos, pecadores y justos, podamos descubrir ese camino de la conversión que nos lleva a la verdadera santidad y a la verdadera santificación. Eso significa dejarlo todo, seguirle, pero al mismo tiempo permanecer fiel. Y por eso Jesús nos sigue diciendo a todos nosotros, en estos momentos de crisis económica, social, médica, de salud, de política, de situaciones sociales, inclusive religiosas, ¿también ustedes quieren dejarme? Y allí está la respuesta de la fe de Pedro y del sucesor de Pedro, que en este momento es Francisco. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Queridos hermanos, este es un llamado a seguir a Cristo en la iglesia, en lo que es la plena unión con el Señor, en el mismo Espíritu, en la misma vida sacramental que desde el bautismo hasta el final nos lleva caminando paso a paso, con su real presencia y su real caminar entre nosotros. Jesús Eucaristía, Jesús sacerdote eterno, Jesús que promueve en nosotros el sacerdocio bautismal y nos pide,
no solo participar, sino creer firmemente y permanecer hasta el final, hasta que Él vuelva. Amén.